No. Se oye, pero no. Estamos otra vez como la otra vez. Han debido de tocar algo. Nada. Por favor, os ruego que... Bueno, yo creo que con la voz se te va a oír. Sí. Estamos así con la sala. Muy bien, muy buenas tardes. Gracias y sean bienvenidos después de estas vacaciones de Semana Santa. Como siempre les digo, igual que hago yo, les ruego bajen los teléfonos, apaguen el volumen de sus teléfonos móviles y retomamos lo que es el curso con don Luis Estaire Álvarez, que viene acompañado por usted, señora doña Pilar. Muchas gracias por acompañarnos, muy amable. Bien, el profesor Estaire ya es antiguo profesor nuestro de la Sociedad de Estudios Internacionales, cosa que le agradecemos que repita con nosotros, y nos ha hecho un muy breve currículum que obviamente con sus 40 años de experiencia profesional podría dar para mucho. Además ha sido un profesional del mundo de las fábricas, del mundo de la defensa. Don Luis Estaire es ingeniero industrial, también es licenciado en Derecho. Me dice además que está preparando los dos doctorandos, tanto en Derecho como en Ingeniería, con lo cual no se aburre. Máster universitario en Intervención de la Administración, diplomado por el IES, el PDG, y también diplomado por la Escuela de Práctica Jurídica. Como les decía, 40 años de experiencia profesional como directivo de empresas nacionales e internacionales y actualmente es consultor e investigación en la gestión industrial. Pues querido profesor, apreciado don Luis, cuando tú quieras, gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias en primer lugar a la sociedad y en su nombre al rector. Y bueno, voy a intentar que aprovechemos esta hora. Tenemos poco tiempo para tanta materia, así que os pido por favor que estéis lo más atentos posible, porque si no os perderéis. En todas las presentaciones se dice que más del 20% de lo que aquí se va a contar no se puede uno quedar con ello, con lo cual con que recordéis al final la parte de las conclusiones estaría más que satisfecho. Voy a apoyarme en unas transparencias y voy a levantar porque creo que lo podemos ver mejor. Ese es el título de la presentación y este sería un poco el resumen de lo que vamos a ver. Vamos a ver primero cuáles son los objetivos con ese título tan sugerente de control de riesgos en las sociedades industriales. Inexorablemente vamos a tener que entrar en lo que son los sistemas de gestión, porque es la base de la presentación. Ninguna sociedad se puede gestionar sin una implantación efectiva de distintos sistemas de gestión que vamos a ir explorando a lo largo de la presentación. Entraremos en el control de los riesgos, que es el título de la presentación. Hablaremos sin duda de regulación industrial. ¿Qué significa esto? ¿Por qué es importante para el gestor de una fábrica o de una sociedad? Veremos las responsabilidades que conlleva y haremos un capítulo de conclusiones. ¿Cuáles son los objetivos? Aquí os los he resumido. Los objetivos son que tengamos en cuenta todos los elementos que forman parte de la gestión de riesgos de una empresa. No solo los que habitualmente tenemos en cuenta, sino que los aspectos legales y reglamentarios se tengan también en consideración. Los que somos ingenieros no tenemos formación académica en el tema legal y yo os digo que es una faltante importante en nuestra experiencia, en nuestra formación. Por eso, generalmente, la gestión de riesgos está enfocada a aspectos que ahora veremos, pero que no contemplan siempre, al menos, el tema de los requisitos legales que son esenciales. Y los tenemos que contemplar en el marco de un sistema de gestión y dentro de un proceso de mejora continua. Por tanto, ese es el objetivo. Tengamos en cuenta aspectos que habitualmente no consideramos en la gestión de riesgos, hagámoslo dentro de un sistema de gestión y en forma que constantemente mejoremos nuestro quehacer. Este es el objetivo de la reunión. Bien, entonces, ¿qué es el sistema de gestión en general? Da igual lo que intentemos gestionar. Pues todas las actividades en una fábrica o en una organización
se tienen que organizar en forma de procesos que aportan valor. Por tanto, si yo cojo materias primas y personas, la intersección de ambos me va a dar algo que tiene más valor que los individuos que han entrado en esa caja negra que es un proceso. Si yo rompo la compañía en procesos, los interrelaciono, veo las interacciones entre ellos, eso es un sistema si adecuadamente lo implanto. Por tanto, podría definirlo como el conjunto de procesos interrelacionados que debidamente implementados van a hacer que yo mejore mi capacidad para cumplir con mis objetivos. Que los objetivos sería cumplir los requisitos especificados por el cliente en su contrato y además los legales y reglamentarios que iremos insistiendo a lo largo de la presentación. Pero todo sistema y todo quehacer en la vida se fundamenta en las 4 fases del círculo de Deming o círculo de mejora continua. Todas las actividades se planifican, después se hacen, después se comprueba que lo que se hace es o no acorde con lo planificado y se actúa en consecuencia. Esas son las 4 fases del ciclo PDCA que he puesto en esa presentación. Por tanto, yo tengo que establecer unos objetivos, tengo que identificar los riesgos, tengo que planificar la gestión de esos riesgos, a continuación tengo que llevar a cabo las operaciones, después tengo que comprobar que las operaciones, los registros que he levantado, me permiten confirmar si lo que había planificado es lo que he realizado y debo de actuar en consecuencia cambiando los objetivos, estableciendo nuevos recursos, cambiando los riesgos, etc. Toda actividad de la vida que queráis comprender tendrá que fundamentarse en este ciclo de vida. Y en base a la experiencia que decía el rector que tengo, que efectivamente es así, os puedo decir que la mayoría de los problemas que tenemos en una fábrica o en una empresa se deben al incumplimiento total o parcial de los requisitos especificados en los sistemas de gestión. Es paradójico pensar que yo me monto mi propio sistema, digo lo que tengo que hacer y luego no lo cumplo, o no lo cumplo totalmente. Y si tú analizas y comparas cuáles son las razones que provocan mis fallos, la mayoría se deben a incumplimientos de algo que previamente yo he dicho que iba a hacer. Bien, este sistema es básico para todo lo que vamos a ver a continuación. Da igual que hablemos de calidad, de medio ambiente, de seguridad y salud laboral, de riesgos, como vamos a ver ahora, o de cumplimiento legal, como también hablaremos. Este es un pequeño esquema de qué es lo que tenemos que hacer con esos procesos. Hemos identificado los procesos, los vamos a interrelacionar unos con otros, vamos a establecer indicadores. Todo proceso en la vida tiene que estar sujeto a establecimiento de indicadores y al seguimiento de su cumplimiento. Decimos a veces los técnicos que lo que no se puede medir no existe. Por tanto, no vale con solo establecer las actividades que debo de realizar y los procesos que conllevan ese conjunto de actividades. Debo de establecer indicadores. Si estoy hablando de la calidad, tengo que decir cuáles son los objetivos que tengo de productos no conformes. Tengo que ver cuál es el índice de satisfacción del cliente que quiero tener. Si estoy hablando de productividad, tengo que ver el número de horas directas que tengo que invertir para hacer una determinada pieza en comparación con el estándar. Todos son indicadores. Y los tengo que poner en la P del PDCA. Objetivos, procesos e indicadores en la parte de arriba. Porque van a ser la referencia que tendré constantemente que ir viendo si cumplo o no. Entramos en el capítulo de control de riesgos, que no es más que una parte de esos procesos que me van a permitir hacer las cosas bien en mi empresa. Bueno, ¿y qué es un riesgo? Riesgo lo definimos aquí como un evento incierto que de producirse va a afectar negativamente al cumplimiento de mis objetivos. ¿De acuerdo? Tengo objetivos establecidos en la P, pero no he evaluado adecuadamente qué puede ocurrirme que yo no haya previsto en el primer momento y que puede impactar negativamente a la consecución de los objetivos. Por tanto, tengo que identificar las fuentes de riesgos. ¿De dónde me pueden venir los riesgos? ¿Internos? ¿Externos? Tengo que ver cuál es la probabilidad de que ese riesgo aparezca
y tengo que ver cuál es la consecuencia del incumplimiento de lo que tenía previsto por la aparición del riesgo. En resumen, ¿cuáles son los aspectos que debo de contemplar que si aparecen afectan a mis objetivos? ¿Qué probabilidad existe de que aparezcan? Y si aparecen, ¿qué consecuencias tienen? Multiplicando la probabilidad por el impacto, voy a tener el índice de criticidad de ese proceso, de esa actividad. Y lo tengo que comparar con la tolerancia al riesgo que yo he establecido en mi compañía. Si yo aspiro a tener muchos objetivos económicos, podré asumir mayores riesgos que si quiero menos objetivos económicos. Por tanto, en función de la tolerancia, tendré que ver si el producto de multiplicar la probabilidad por el impacto es admisible o no. Y si no lo es, tendré que establecer acciones de mitigación, de reparación, de modificación del impacto. Por tanto, en la parte P, fijaros las veces que voy a hacer referencia al PDCA. En la parte P, antes de iniciar las actividades, tengo que establecer un plan de gestión de riesgos, identificar los riesgos, evaluar la probabilidad y su impacto, prevenirlos, mitigarlos, es decir, establecer acciones para que se reduzcan y lleguen a los límites de riesgo que estoy dispuesto a aceptar. Y luego monitorizar la implantación de las acciones. Si yo he establecido unas acciones para reducir ese riesgo, tendré que confirmar que se han llevado a cabo esas acciones de forma eficaz. Y esos planes de gestión de riesgos los tendré que actualizar constantemente, revisarlos en función de las circunstancias internas y externas. Ahora pondremos énfasis en las externas, porque las internas las conocéis todos. Cuando tú analizas en una compañía, inicias la fabricación de un producto, te preocupas de las personas. Tengo personas formadas, tienen actitud y aptitud. Me preocupo de los materiales, de las materias primas, me van a llegar en tiempo, en calidad. Me preocupo de los equipos que tengo para llevar a cabo esa fabricación. Me preocupo de las finanzas, pero pocas veces me preocupo de la reglamentación, de la regulación industrial y de la legislación que en base a la localización de mi fábrica tengo que tener en cuenta como un riesgo, como una fuente de riesgo externa. Pocas veces. Y entonces aparece un nuevo sistema de gestión. Los señores de ISO en Ginebra y después los de CEN en Europa y los AENORES en España, que luego hablaremos de ellos, pues establecen un sistema que es la ISO 31000. Vale, pues esa norma yo la tengo que tener en mi conciencia, la tengo que, como dicen los ingleses, getting under skin, meterla bajo la piel y que me sirva de referencia para gestionar mis riesgos. Porque si yo sigo la sistemática de la ISO 31000, me daré cuenta de que cuenta con los requisitos internos y externos, con las fuentes internas y externas de riesgo. Y, como hemos dicho antes, debo de tener en cuenta no solo los requisitos especificados por el cliente, sino los reglamentarios y legales aplicables. Un producto será conforme cuando cumpla los requisitos del cliente, los que me ha puesto en los pliegos de condiciones, y cuando cumpla los requisitos legales y reglamentarios aplicables. Un tema que no debemos de olvidar: los planes de gestión de riesgos. Cualquier plan de gestión se debe de hacer en colaboración con todas las funciones implicadas de la organización. No lo hace el director de riesgos, no lo hace el director de calidad. Lo hacen todas las funciones bajo el liderazgo de la alta dirección. También insistiremos en eso. Algo hemos roto. Y ya lo hemos dicho antes, con el giro periódico del ciclo PDCA. De nada sirve hacer un magnífico plan de gestión de riesgos teniendo en cuenta las entradas internas y las externas, si no soy capaz de revisarlo y de actualizarlo acorde con las circunstancias. Está un poco claro, ¿verdad? El mensaje de aquí es: la gestión de riesgos es mucho más de lo que las fuentes de riesgo internas representan.
si yo estoy localizado en un sitio donde hay una legislación, debo de conocerla. Y si no conozco, tendré que tener los instrumentos necesarios para conocerla, porque van a constituir riesgos sobre las personas, sobre el cliente al final y sobre la propia sociedad, como veremos, que tengo que valorar desde el principio. Bueno, y hemos hablado de regulación industrial. Todos sabemos lo que es la legislación, quién la provoca, pero probablemente si yo preguntara aquí qué es regulación industrial, poco lo sabréis, como yo no lo sabía antes de estudiar las cosas. Vosotros sabéis que existe un tratado de funcionamiento de la Unión Europea, su versión actual es la de Lisboa, del año 2007, existe una legislación española que se tiene que acomodar a ese tratado de funcionamiento y que, entre otros, en el artículo 38 de nuestra Constitución se reconoce la libertad de circulación de personas, de servicios, financieras, etc. Y también la de establecimiento dentro de una economía de mercado. Por tanto, yo soy un Estado miembro de la Unión Europea y puedo poner una fábrica donde yo quiera, sin ningún tipo de restricción en principio, siempre que juegue con las reglas del mercado. Pero eso no es así, eso es un derecho que no es absoluto, es un derecho que está restringido. ¿Y por qué está restringido? ¿Por qué es un derecho limitado? Porque, como dice, entre otros, el 128 de nuestra Constitución, todos los bienes están sujetos al interés público. ¿De acuerdo? Es decir, se reconoce la propiedad privada, pero toda la riqueza del país está sujeta al interés general. De tal forma que incluso se faculta a los poderes públicos para que establezcan empresas en monopolio o incluso que intervengan en aras al interés general una sociedad. Por tanto, sí que tengo libertad de establecimiento, sí que puedo tener beneficios, pero tengo que hacer de acuerdo a unas reglas con el ánimo de balancear esos beneficios con el interés general. Si hay algo no claro, levantéis la mano y me preguntéis. Pero claro, ahora ponemos el balance para otro lado. La administración, incluso el poder legislativo, no tiene libertad absoluta de regular, sino que hay unas garantías jurisdiccionales. ¿De acuerdo? Todo acto administrativo es recurrible en vía administrativa en primera instancia y, si es negativa su respuesta, en vía jurisdiccional. Entonces estamos hablando aquí de que hay unas normas que se llaman reglamentarias y unas normas técnicas. Voy a intentar explicar la diferencia. Norma reglamentaria es aquella que emite el gobierno de la nación. Ya sabéis, el artículo, me parece que lo tengo por ahí, el artículo 97 de la Constitución establece que el Ejecutivo tiene la capacidad de dirigir interna y externamente el país y además tiene la potestad reglamentaria que la puede llevar a cabo con sujeción a la Constitución y a las leyes. ¿Sí? Por tanto, es el Ejecutivo el que emite unos reglamentos que son los que nos importan a los industriales. En esos reglamentos establecen, entre otros, las condiciones de seguridad, por ejemplo, de un producto. El más paradigmático sería el reglamento del año 95, que ha sido modificado en 2015, el reglamento de infraestructuras para la calidad y la seguridad industrial. Es un reglamento donde se establecen, ya desde el año 1995, los requisitos de seguridad que tienen que tener instalaciones, productos, etc. Naturalmente, desde entonces ahora se han multiplicado la cantidad de normativa que al respecto hay. Por tanto, las normas de seguridad industrial las emite la administración, bien la europea, bien la estatal española o bien la autonómica, porque los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas, todos se les ha dado la facultad para hacer reglamentos. ¿Y quiénes son las normas técnicas que he puesto ahí de voluntarias? Pues es muy sencillo de entender. Fijaros, las administraciones tienen unos recursos limitados y unos conocimientos limitados. Entonces, desde hace 20 años, la Unión Europea, a través de varias directivas, establece lo que se llama la técnica del nuevo enfoque, que dice: las administraciones pueden delegar en organismos de normalización la realización de normas técnicas, que lo que hacen es que complementan
las normas reglamentarias que han hecho las administraciones, ¿sí? Lo que pasa es que esas normas, al no ser hechas por un organismo público, porque lo hacen organismos de normalización, en España ENOR, en Europa el CNLEC y el CSI, a nivel internacional ISO, en Alemania DIN, etc., esas normas no tienen carácter obligatorio, de tal forma que las empresas pueden cumplir lo que ahí se dice y hay una presunción de conformidad con los requisitos de seguridad establecidos en el reglamento, o si no quieren, no lo cumplen, pero tienen que probar con registros que cumplen los requisitos legales. Es decir, reglamento establece los requisitos de seguridad industrial, la norma técnica me dice cómo hacerlo. Y si lo hago de acuerdo a eso y hay alguien que me certifica que lo he hecho de acuerdo a esa norma técnica, se presume, la ley presume que estoy cumpliendo el reglamento de seguridad. Todo eso lo tengo que tener en cuenta en el momento de hacer la gestión de riesgos. Y generalmente no se tiene, y así pasan las cosas que pasan. Entonces, fijaros que nos encontramos con que un director de fábrica que tiene que iniciar la fabricación de un nuevo vehículo acorazado, en el cual, pues, si me permitís, digo que yo soy experto, pues tiene que tener en cuenta muchas variables del cliente, especificaciones del cliente, por supuesto, que son los requerimientos técnicos, pero tiene que tener en cuenta toda esa panoplia de legislación que le viene encima. Y no puede decir que no lo sabe porque es un tema legal y él es ingeniero. Pero mire usted, si no lo sabe, tendrá usted que tener unos mecanismos que le permitan identificar esos requisitos y tenerlo en cuenta en la planificación de los riesgos. Y os he puesto una frase ahí de lo de intensidad regulatoria y competitividad, relación inversa. Todos los países del mundo tienen regulación, pero si yo tengo dinero y quiero montar una fábrica de materiales compuestos, por ejemplo, en España, tendré que prever cuál es el impacto económico que esa intensidad regulatoria, que el cumplimiento de esa intensidad regulatoria representa sobre los costes míos de producción, y compararlos con los que tengo en Alemania, por ejemplo. Porque fijaros que hay aspectos medioambientales, que es uno de los requerimientos de la regulación industrial, que es completamente distinto en un país y en otro. Y ahí os dejo una sola frase. Cuanto mayor intensidad regulatoria es, menor competitividad de la empresa. España, por ejemplo, ha mejorado, hay un ranking del Banco Mundial donde se establecen los niveles de competitividad en función de todos los países del mundo, en función de la intensidad regulatoria. Y por ello, España ha aumentado en ese índice de competitividad porque ha reducido las barreras reglamentarias. Las autorizaciones, por ejemplo, en España para una instalación se han quedado reducidas. Si tú vas a poner un restaurante, ya no es como antes, ya no tienes que pedir todas las autorizaciones, a no ser que te impacte en lo que se llama el reglamento RAMIN, Reglamento de Actividades Peligrosas e Insalubres. Si no, tú con que hagas una declaración de conformidad con eso, no necesitas autorización. Ese índice es el Banco Mundial, es el Doing Business, ¿no? Sí, el Doing Business 2015 es el último. Exactamente. Entonces, es muy complejo esto. Se juntan temas económicos con temas de responsabilidad que ahora veremos. ¿Vale? Pero este mensaje no quería olvidarlo. Es decir, hay una directiva de la Comunidad del Mercado Interior en la que se dice que solo se deben exigir autorizaciones previas de funcionamiento si no hay otra manera menos agresiva, menos perturbadora que pueda suplir esa autorización. Bien, esta última frase es lo de la evaluación de la conformidad. Quisiera no liaros mucho. Hemos quedado en que hay legislación que hace el Parlamento, hay regulación administrativa industrial que lleva a cabo el Gobierno de la Nación a través de las distintas administraciones que dependen de él, el Ejecutivo. ¿Bien? Hemos visto que esas regulaciones pueden provenir de distintas fuentes, pero claro, y luego hay unas normas técnicas, ¿no? Y hemos dicho que si se cumple la norma técnica hay una presunción de conformidad.
Es decir, que el reglamento que dice estos son los requerimientos de seguridad industrial, dice hágalo usted según dice AENOR, si quiere, y si no, hágalo de otra forma. Y si lo hace según AENOR y un tercero me lo confirma, perfecto, usted ha cumplido. Entonces tenemos que ver quién tiene autoridad para evaluar la conformidad con las normas. Entonces también ese reglamento que os he dicho del 95, que ha sido modificado muy recientemente, en 2015, establece una entidad en España que es ENAC, la Entidad Nacional de Acreditación, que es la que autoriza a las entidades certificadoras, que son organismos independientes, con personalidad jurídica propia, privada, etcétera, para que vayan al sitio donde se le llama y mire si ese sistema o ese producto cumple con la norma de AENOR. Y emite un certificado y eso es válido frente a terceros. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Globalistas, esos son las entidades de certificación, efectivamente, a las cuales previamente ENAC ha acreditado. El OIS, el propio AENOR. AENOR tiene doble función. Es certificador de las normas que él mismo emite. Ahí hay una serie de sentencias al respecto de compatibilidades, efectivamente. Está un poco claro lo de la regulación. Es que no quisiera pararme mucho porque es que si no me como el tiempo. Bueno, y ahora resulta que tengo mucha regulación y además tengo unos certificadores que me acreditan que cumplo con las normas técnicas voluntarias y ahora tengo que ver qué pasa si no cumplo. Yo sigo poniéndome en la mente de un director de fábrica, que es mi objetivo de formación aquí. Director de fábrica, director de una instalación o gerente de una oficina, que me da igual. Aquí no es cuestión de hacer un producto físico, sino de dar un servicio exactamente igual. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades que yo como persona física voy a tener si incumplo esa norma? ¿Y cuáles son las responsabilidades además que se transfieren de mí como persona física a la empresa para la que trabajo? Fijaros lo que os digo, Yo estoy de director de una compañía, de una fábrica en Toledo, e incumplo esta normativa. Va a afectar a mis colaboradores, que puede ser que hayan sido ellos los directos culpables, a mí como director y responsable de la instalación, a mis administradores de hecho y de derecho que están, imaginaros en Madrid, que es una corporación, mi director corporativo, y a la propia empresa. Vamos a verlo ahora un poco por encima. Bueno, ¿y qué es cuando aparece la responsabilidad? Pues aparece, como dice ahí bien, cuando violo una conducta que aparece en la norma. Si hay una norma que me establece que tengo que tener unos residuos a las aguas o tengo que tener unas emisiones atmosféricas que no pasen de 0,3 miligramos por no sé qué, pues si yo violo eso, evidentemente estoy violando la norma y estoy incumpliendo. Y ahí, ¿quiénes son los responsables de todo eso? Pues puede ser el jefe de medio ambiente o el operario, el jefe de medio ambiente si no ha tenido vigilancia suficiente, el director porque se transfiere también hacia él y ya vemos que también la persona jurídica, la propia empresa. Pero toda la cadena puede ser imputada por un delito causado por un simple empleado. Porque fijaros, si yo incumplo una de esas normativas que me han dado para cumplir las distintas administraciones en base al título que le ha dado a su vez la Constitución en el artículo 97, pues no necesitan la administración ir a un juzgado para declarar que he incumplido o que he cometido una infracción o que soy acreedor a una sanción. La administración tiene autotutela declarativa, ejecutiva y sancionadora. Es decir, basta con que un inspector de la comunidad correspondiente o del ayuntamiento se acerque a mi instalación y vea que estoy, según él, incumpliendo, para que automáticamente me pongan una multa en la instalación. Después podré recurrir ese acto administrativo. Podré recurrirlo e incluso llevarlo a los tribunales y ganarlo. Pensar que los contenciosos administrativos en España se ganan el 45%. Mucho.
No creáis que la administración siempre tiene razón. La mitad de las personas que recurren un acto administrativo después de haber sido denegada los recursos, lo ganan. Pero es así. Bueno, y luego tenemos un tema muy importante, también como protección para ese director que estamos hablando, es el principio de legalidad del artículo 25 de la Constitución. Nadie puede ser condenado por delito o falta si en el momento de producirse los hechos no está tipificada como delito, falta o sanción administrativa la conducta. Importante, muy importante. Bueno, es el llamado principio de legalidad que cubre toda actuación administrativa. Bien, entonces, otro mensaje también para ponernos en la mente de esta persona a la que queremos instruir, o proteger, o alentar a que tenga en cuenta. Vamos a ver, es necesario para cometer un delito los tres elementos que ahí se dice. Una conducta, digamos, de responsabilidad por dolo o por imprudencia. No voy a entrar ahora en eso. Una conducta por acción o omisión que conlleve dolo o imprudencia. Tiene que ser tipificada, eso significa que tiene que estar en el Código Penal identificado esa conducta, ese hecho delictivo. Y tiene que ser antijurídica, es decir, que no tenga razón para realizarla. Si yo estoy en defensa legítima defensa, es jurídico defenderse, por tanto, no sería una actitud antijurídica. Hay un delito que no se tiene en cuenta en el quehacer diario. Es el delito de peligro que se contempla en la Ley 36/2007 de responsabilidad medioambiental. El artículo 45 de la Constitución nos dice que todos tenemos el derecho a disfrutar del medio ambiente y el deber de respetarlo. Y faculta a los poderes públicos para que se tomen las medidas necesarias para que eso ocurra, y además aquel que comete un impacto medioambiental tiene el deber de reparar. Como dice la directiva de la Comunidad Económica, quien contamina, paga. Bueno, pues ahí aparece el delito de peligro. No es necesario que se produzca la consecuencia para incurrir en un delito. Yo soy el director de fábrica y sé a ciencia cierta que aquel vertido me va a producir un impacto medioambiental. No lo ha producido, pero me lo va a producir. Mi obligación es prevenirlo, evitarlo, disminuirlo e informar a las autoridades, aunque no se haya producido el hecho. Y si no lo hago, seré encausado por un delito de peligro medioambiental. Fijaros, ¿quién sabe eso del director de fábrica? Poquísimo. Porque lo saben en la sede central, que habitualmente no lo cuenta. Es importante esto que os pongo aquí. Quien tenga el dominio sobre el acto que produce el ilícito. Esa es la esencia. Fijaros, volvemos otra vez al PDCA. En el PDCA allí, cuando empieza el Consejo de Administración o los inversores a decidir qué es lo que van a hacer, tienen que establecer los riesgos, como hemos dicho, y tienen que identificar los roles, responsabilidades y autoridades de todas las personas de la organización. Por tanto, tienen que decir que ese trabajador tiene autoridad absoluta para hacer esto o no, y debe de estar protegido o vigilado por otra persona. Es muy importante la organización, tener un manual de organización en todas las empresas que definan la autoridad de cada empleado, porque en sede judicial es esencial. Os invito a mirar jurisprudencia al respecto. Es esencial. El juez lo que pregunta es ¿cuáles eran sus responsabilidades? Porque si mi responsabilidad era una, pero yo tenía un jefe que vigilando no me ha vigilado adecuadamente y yo he incumplido, él será también responsable por falta de vigilancia. Porque si hubiera vigilado adecuadamente con la diligencia oportuna, no se habría producido el hecho ilícito. Por tanto, es muy importante conocer quién tiene el dominio sobre el acto ilícito. Bien, finalmente, todo ilícito penal sabéis que conlleva una responsabilidad civil. No es ahora el tema,
sobre la responsabilidad civil, generalmente la empresa, a la cual ahora mismo no estoy intentando proteger, sino estoy más bien centrándome en el responsable de la factoría, es responsable subsidiario, solidaria, civil de las causas de lo que se produzca anexo al ilícito penal. Bueno, y ahora resulta que el empleado, el director son responsables. Fijaros que si son responsables trastocan todo, porque una de las cosas que solemos necesitar cuando un cliente, por ejemplo, el Ministerio de Defensa, y hacemos un contrato con el Ministerio de Defensa, una de las cosas que nos pide siempre es cuál es la organización que tú tienes. ¿Quién es el director de fábrica? ¿Quién va a ser el director del proyecto? ¿Quién es el director de calidad? Esas son funciones típicas que el Ministerio de Defensa siempre pide en los contratos. Y más aún la norma PECAL, que ya sabéis que es la transposición de la norma ISO de calidad al entorno del Ministerio de Defensa, establece la necesidad de que cuando hagas un cambio en tu organización tienes que someterlo a la consideración del Ministerio de Defensa. No, tú no puedes cambiar de la noche a la mañana sin al menos conocimiento. No dice autorización, pero sí conocimiento. Fijaros que tenemos una organización en la que estamos todos encantados con esas tres figuras: director de calidad, director de fábrica y director del proyecto. Nuestro Ministerio de Defensa está encantado, pum, 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 y se produce un hecho de ese tipo que impacta en la responsabilidad personal de una de esas figuras, el director de fábrica. Automáticamente se ha trastocado todo. La persona ya no es la misma, ya tiene sobre sí un peso y por tanto tenemos que tenerlo muy en cuenta porque nos trastoca todo y además generalmente los riesgos se producen en cadena, es decir, si se produce un evento incierto que impacta sobre los objetivos, se produce una cadena de hechos a continuación. Bueno, esa es la persona física. Pero, ¿qué ocurre? Que desde el año 2010, cuando se modifica el Código Penal por la Ley 5/2010 y muy recientemente con la Ley 1/2015, que se modifica el Código Penal del 95, se establece la responsabilidad de la persona jurídica. La empresa, que es una cosa ficticia, es responsable criminalmente por hechos que han producido personas que están en su organización y que han trabajado por cuenta y en beneficio de la empresa. Esto es una argumentación anglosajona que hasta el 2010 el derecho interno español no la hace suya, pero en este momento es nuestra. Por tanto, si yo soy un empleado, tengo que tener en cuenta que mis actos pueden transferirse, lo que se llama por vía vicarial, a la empresa, y puedo afectarla. La empresa no puede ir a la cárcel, claro, pero la empresa puede pagar una multa, como ha habido una sentencia ahora muy reciente en el Supremo, en la que ya se condena definitivamente a una empresa y se le pone una multa muy cuantiosa. Se puede, bueno, por supuesto aparece en los medios como ha sido imputada y ha sido responsable criminalmente, se le puede cerrar la empresa durante años, se le puede inhabilitar, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, esto que antes decía, esto que veis ahí, societas delinquere non potes, no era posible la responsabilidad criminal de la empresa, ya se ha acabado desde el 2010. Más aún, y esto también es importante porque vuelve a ser otro sistema, la reciente modificación del Código Penal, la Ley Orgánica 1/2015, establece en su artículo 31 bis lo que ahí veis. Dice: esta es la persona, el colaborador que trabajando por cuenta mía, yo soy la empresa, y en mi beneficio ha cometido un ilícito. Yo no he tenido la vigilancia suficiente y entonces esa responsabilidad se transfiere a mí, a la empresa. ¿Qué puedo poner de barrera? Y entonces el artículo 31 bis me dice: empresa, tranquilícese, le voy a poner una barrera. Establezca usted un sistema eficaz de prevención de riesgos en términos de incumplimiento legal. Otra vez, lo primero que hicimos: establezca usted y pruébeme, antes de que se produzca el hecho delictivo,
que usted tenía implantado un sistema de prevención de delitos. ¿Y qué significa que eso? Pues que tienes que tener de arriba abajo, tienes que tener una implicación de la alta dirección, tienes que tener una definición de responsabilidades, tienes que identificar las fuentes de incumplimiento legal. Vamos a ver, cuando estamos en temas medioambientales estamos haciendo una serie de actividades, las actividades que pueden tener impacto medioambiental son pues las propias de mi trabajo, de mis operaciones diarias para obtener ese producto. En cambio, cuando estoy hablando de ilícitos penales, ¿qué tengo que hacer? Mirar de la legislación, los requisitos legales y reglamentarios aplicables a mi fábrica, a mi localización en una corporación que tiene fábricas en distintos países. Este análisis de riesgos y de cumplimiento legal es completamente distinto de uno a otro sitio, puesto que la legislación es distinta. Entonces, usted si implanta un sistema eficaz de prevención de delitos, usted, empresa, se verá limitado al menos, pero incluso puede haber una eximente total de responsabilidad. ¿Y eso qué significa? Pues si yo he establecido qué tiene que hacer ese señor de ahí abajo y de una forma flagrante ha incumplido lo que yo le he dicho en los procedimientos, es evidente que es su culpa y no me la transfiere. Por tanto, ¿qué tengo que decir al trabajador? Vuelvo otra vez a él. Le tengo que decir no solo cómo tiene que hacer las cosas. Un procedimiento es qué tienes que hacer, cómo, cuándo y dónde. Eso tiene que contener un procedimiento. Si miráis los procedimientos operativos de cualquier empresa, veréis que dice eso, pero no dice además que tiene que tener en cuenta este requisito legal que le aplica o esta regulación industrial que también aplica. Por lo tanto, tenemos que expandir el contenido de los procedimientos y instrucciones de operación teniendo en cuenta los requisitos para evitar incumplimientos legales. Así de sencillo y de fácil. Ahora hay que hacerlo, hay que saberlo. Hay que saber qué es lo que te aplica a tu producto. No solamente a tu instalación, al producto que estás fabricando. El cliente no te va a decir cosas que tiene de seguridad industrial en reglamentos. Te va a decir que su vehículo vaya a esta velocidad, que coja, no sé, capacidad de frenada, la que sea, que el arma tenga una cadencia de tiro de no sé qué. Te va a decir cosas que tú tienes que saber como fabricante que eres de ese producto. Bien, ya lo hemos dicho, la responsabilidad se transfiere a la sociedad. Hay algunas doctrinas que está hablando de que la responsabilidad es autónoma de la empresa y que es porque no tiene un adecuado sistema de gestión de prevención de riesgo. Eso lo ha cortado totalmente una circular, la circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado de este año, en la que establece claramente el concepto de transferencia. Es decir, si no hay un hecho delictivo en un empleado, la empresa no puede ser culpada criminalmente. Y la empresa puede exonerarse total o parcialmente de la responsabilidad si prueba antes de producirse, fijaros lo que os digo, ex ante, antes de producirse el hecho delictivo, tiene que probar que tenía implantado eficaz un sistema. Y claro, como siempre, pues hay una norma, la 19.600, pues nada, hay que cogerse la norma e implantarla adecuadamente. Es otra vez un sistema de gestión, ya está. Nada más que se coge uno la norma, se la estudia, se mira realmente cuáles son los componentes de riesgo de cumplimiento legal que aplica esta instalación y va siguiendo y la va estableciendo. La implanta adecuadamente, la revisa, comprueba su eficacia y va dando vueltas al círculo de Deming. Y hay una figura aquí muy importante que el propio 31 bis del Código Penal establece. La figura del Compliance Officer, que no es nada más que un director de cumplimiento legal. Es lo mismo que el director de calidad, que el director de riesgos, que el director de medioambiental. Ahora tenemos una nueva figura, que es el director de cumplimiento legal. Aquel que se preocupa de garantizar ahora y en sede judicial posteriormente que el sistema que tenemos es eficaz para evitar, es una barrera para evitar el incumplimiento.
Bien, evidenciar la eficacia de la aplicación del modelo es lo que os acabo de decir, que permite expresamente, si leéis el 31 bis, dice cuáles son las virtudes que tiene la implantación de este sistema. El Compliance Officer, importante lo que os digo aquí, están haciendo ahora las empresas nombramiento de Compliance Officer externos, porque como no tienen a nadie que sepa un poco de derecho y de ingeniería a la vez, pues está costándoles mucho encontrar a alguien así, pero no le dan autoridad, no le dejan ver la documentación, pues no sirve para nada. Si lo que se pretende es intentar engañarse a nosotros mismos y después eventualmente al juez, pues estamos perdiendo el tiempo. Esto es para tener una constante confianza en que tienes implantado lo mejor que hay para evitar que incumplas legalmente. Bueno, ahí os he puesto déficit formativo en las escuelas técnicas. Yo soy ingeniero y estoy acostumbrado, y de hecho estoy ahora en las escuelas de ingeniería, y me canso de decir cómo es posible que un ingeniero, sobre todo un ingeniero industrial, que yo soy industrial, que tiene una formación general, pues no tenga un año de esto que estamos hablando, de requisitos legales y reglamentarios, cuando todos los sistemas de gestión, que luego se certifica cuando está el director, dice, cuando usted evalúe si va a aceptar un contrato o no del cliente, tenga en cuenta los requisitos certificados por el cliente y los legales y reglamentarios. Oiga, tendré que saber qué es esto, porque si toda la vida me he dedicado a estudiar los requisitos solo los del cliente, los técnicos, y solo sé de materiales y tal, el otro porque no lo sé, ¿a quién le voy a pedir? Bueno, pues en esta transparencia, antes de entrar en las conclusiones, hay un mensaje que quisiera que junto con las conclusiones recordéis. Yo sé que ya os vais a olvidar de la mayoría de lo que os he dicho, porque obviamente todo el mundo se olvida. Pero esto es, hemos hablado de sistemas de gestión, ¿verdad? Bueno, pues hay tres herramientas en los sistemas de gestión que son imprescindibles. El liderazgo de la alta dirección. Si la alta dirección no está convencida, olvidaros, no sirve para nada esto. ¿De acuerdo? Tiene que identificarse con el tema, con todos los temas integrados, porque todos los sistemas que hemos ido viendo, y ahora en el resumen vais a ver, los podemos integrar en un solo sistema. De nada sirve repetir procedimiento de control de la documentación. Pues claro, todos los sistemas tienen que tener una documentación controlada, que sea elaborada por quien tiene autoridad para hacerlo, que sea revisada también por quien tenga autoridad y que sea firmada por el consejero delegado de la compañía. Y hay que evitar que los documentos obsoletos se utilicen, y hay que levantar unos registros todo eso es común al sistema de calidad, al de medio ambiente, al de seguridad y salud laboral, al de riesgos y al del compliance officer. Todos estos es igual, ¿no? Y el levantar los registros y cómo se identifican los registros también igual. Entonces, hay muchas partes comunes en estos sistemas y las partes específicas. ¿Y cuáles son las específicas? Las relacionadas con el riesgo, básicamente el riesgo. Entonces yo puedo, evidentemente, tener un sistema que se llame sistema de gestión de la compañía que me incluya esto que estamos diciendo. Y eso es a lo que se tiende. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que no se certifican todos los sistemas igual. Es decir, cuando, como decía el compañero, los chicos de AENOR, los de Bureau Veritas, los de SGS te certifican el sistema de calidad, es porque el sistema de calidad tiene requisitos para ser certificado. El de medio ambiente igual, pero el de seguridad y salud laboral, según las OSA 18001, no es certificable, es solo una guía. El de la 19.600 es una guía, no es certificable. Entonces, claro, si tú quieres presumir de que tienes sistemas certificados, que es lo que te importa, pues entonces los tienes que hacer disgregados. Si quieres tener un sistema que te permita ser tu libro de cabecera y que todo el mundo esté involucrado, pues bueno, te lo pueden certificar, te pueden decir que cumples la parte certificable y las líneas y las guidelines. Entonces, esto es un poco lo que quiero deciros. Liderazgo, involucración, os lo he dicho también antes, la gestión de riesgos, por ejemplo, en mi experiencia, los planes de calidad. Los planes de calidad los hace la gente de calidad, los firma el consejero delegado y el resto de la organización no se entera. Pero bueno, ¿qué es esto? El plan de calidad no es nada más que la aplicación del sistema de calidad a un producto concreto. Estoy exagerando.
para que lo veáis, ¿no? No digo que nadie lo sepa, pero que no hay una involucración de la gente, no lo tiene como algo absolutamente imprescindible, sí es muy sencillo. Cuando estudia uno la 19.600 y compara cuando se implanta en un país desarrollado y en un país no desarrollado, un emergente, uno tiene que darse cuenta de la suerte que tenemos de vivir en un país desarrollado. Pues lo que está dicho, lo único que hay que hacer es seguir lo que la ley dice, o seguir lo que dice el cliente, nada más ser obediente. Mientras que en un país emergente no se sabe qué legislación hay y por tanto es muy difícil. Y luego la comunicación. Uno de los temas de la 19.600 es que son las denuncias. En una organización que se pretende cumplir los requisitos legales es un instrumento muy útil el tener un canal de denuncias internas. Es un canal confidencial y lo que se pretende es, bueno, las comunidades americanas lo tienen en todas, y lo que se pretende es denunciar, que a mí estoy viendo que este señor hace una práctica de no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y lo importante es cerrar el circuito, es decir, luego comunicar a la persona que ha denunciado cómo es el resultado de esa investigación. La comunicación es clave en toda actividad. Y finalmente las conclusiones que quiero que os llevéis a casa, si es posible, están en esta transparencia, o sea que no son muy, los deberes son pequeños. No es posible llevar a cabo una gestión adecuada de una empresa si no se utilizan las prácticas que durante 30 años se han ido agrupando en las normas ISO que tenéis ahí. Si queréis hablar de calidad frente al cliente, tenéis que tener un sistema, según 9001 del 2015, eficazmente implantado. No me importa que esté certificado o no. Lo que quiero es que esté eficazmente implantado. Y ya hemos hablado qué es eficaz. La 14001 para el tema del medio ambiente, la 31000 que hemos hablado para el tema de la gestión de riesgos. Es importante, muy importante, la mejora continua. El tener un sistema estático no sirve. El sistema tiene que modificarse acorde con los cambios, acorde con las fuentes de riesgos internas y externas que constantemente van apareciendo. Eso que os he puesto de objetivos e indicadores SMART. SMART son las siglas de una palabra en inglés que es Specific, Measurable, Achievable, Reliable y Timeless. Significa que los objetivos tienen que ser lo más específicos posibles. No podemos tener, cuando estamos en la rueda de Deming, allá arriba, en la P, no podemos poner los objetivos que no se entiendan, que sean amplísimos. Tienen que ser medibles, os lo dije antes, lo que no se puede medir no existe. Tienen que ser alcanzables, realísticos y que se puedan realizar en el tiempo, es decir, a lo largo de la planificación, estableciéndolo en metas, etc. Eso último es la última línea. Todo esto es un cambio de cultura, ¿de acuerdo? Es un cambio de cultura. Esto es como las virtudes. Esto es como lo que dicen que estamos perdiendo en este país, una serie de virtudes. Probablemente. Pues en la empresa es lo mismo. Si queremos tener una empresa virtuosa, si queremos no tener sorpresas, debemos de hacerlo a través de un proceso de mejora del cambio cultural. Eso requiere paciencia y tenacidad. Mirad, a finales de los 90, Margaret Thatcher en el Reino Unido se encontró con un conglomerado de empresas minero-metalúrgicas, un follón. Entonces creó British Aerospace. British Aerospace es el resultado de un trabajo de integración de todas esas empresas. Su consejero delegado dijo, lo tengo ahí en inglés, pero traducido es algo así como cuando terminó ese proceso en que tuvo que cambiar mucha gente, etc. Todo esto siempre es doloroso. Dijo que esta había sido la tarea, el reto que más le había costado de su vida, pero el que más beneficios y satisfacción le había dado de su carrera.
Por tanto, estos cambios exigen mucha paciencia y mucha, digamos, no tirar la toalla en ningún momento. Y como dije que esa era la última, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Luis. La verdad es que tu conferencia tiene mayor calado a lo que aparentemente vamos analizando. A mí me gustaría preguntarte dos cuestiones rápidas. Una, de ese nivel de riesgo que tú dices, ¿qué parte se puede asegurar con compañías aseguradoras en cuanto a tema de incumplimiento, déficit, etcétera, en cuanto a tema de atención y desarrollo de la política de seguridad de la compañía? Y dos, ¿cómo afecta la competitividad de una empresa que cumple tajantemente todos los requisitos con otra tercera de un país no desarrollado de cara a la competitividad? Es decir, imagino que la implementación de todos estos requisitos conllevará un gasto, a la vez que inversión en el cumplimiento de todos estos requisitos, cuando un país tercero, es decir, un poco lo que pasaba con China, aunque ya se está aproximando, pero esa calidad y con esa falta de requisitos sobre la seguridad, ¿no? Brevemente, si te parece. Vamos a ver, la primera. Primero, la responsabilidad penal, la responsabilidad criminal no se puede asegurar, ¿de acuerdo? Tanto a la persona física como a la persona jurídica que se ven envueltas en un proceso criminal no puede asegurarse la responsabilidad. La responsabilidad civil se puede asegurar siempre, por tanto, depende de la prima que tú quieras pagar, podrás asegurar, pues igual que aseguras las cosechas, pues aseguras el rendimiento económico de una compañía. Es decir, sin entrarte en detalles porque no me lo sé, no soy un experto en aseguración, en aseguramientos, pero efectivamente se puede asegurar la responsabilidad civil y desconozco el nivel de primas acorde con el nivel de riesgo. Respecto a la segunda pregunta, básicamente, todo el gasto que se invierte en prevenir incumplimientos legales siempre está recompensado con creces por el riesgo que puede producir el incumplimiento. Es decir, esto es igual que las auditorías en calidad, los llamados costes de la calidad y los costes de la no calidad. Tú puedes invertir y debes invertir mucho en costes de calidad, es decir, para evitar que se produzca la no conformidad, porque como se produzca la no conformidad te va a impactar en los costes, te va a impactar en la satisfacción del cliente, etcétera, etcétera. Por tanto, cuanto más inviertas, yo sé que cuesta y que es incómodo, en prevención de los ilícitos penales, mucho más competitivo a la postre vas a ser. Respecto a que un país emergente o un país, digamos, como el nuestro, ¿cuál es el elemento? Hay estudios al respecto, hay muchos estudios y probablemente el del Banco Mundial sea uno en el que aparece todo eso que estás diciendo. Es decir, te compara un país respecto al otro en relación a la intensidad regulatoria y te da unos índices de competitividad. España ha mejorado del orden de 10 puntos sobre una escala de 300 países en el último año. Del 2015 al 2014 ha mejorado 10 puntos. Debe de estar ahora, no me hagas caso, en el 50. Los primeros países son los que tienen menos intensidad regulatoria en relación a la competitividad, son Estados Unidos, los países nórdicos, Tailandia. Esos son los países, digamos, donde las barreras regulatorias son menores, pero no obstante los países sin esas barreras regulatorias han adquirido una cultura, que es lo que decíamos antes, que ya hacen las cosas pues como la calidad. Fijaros, recordar la historia de la calidad. Yo he sido muchos años director general de calidad. Fijaros, la calidad empezó con el control de la calidad. Tú tenías que cada pieza, según salía, la tenías que hacer una medición y rechazarlas ahí. Después apareció el aseguramiento de la calidad. Es decir, lo que se pretende es que la organización en su conjunto se haga acreedora a una confianza frente al cliente, que sin necesidad de medir
se sepa que las personas están haciendo las cosas bien. Perfecto, muchas gracias. ¿Preguntas para el profesor? Sí. Nada, simplemente estamos en el puesto 33. 33, me alegro, muchas gracias. Detrás Te de dije yo Islas 50. Mauricio, África. ¿De? Islas Mauricio, África. Bueno, pero estamos en el 33. ¿Cuántos hemos un ganado ranking respecto al de año qué? pasado? ¿10 o 12? Sí, Eso, Un bueno, ranking de 200 países. de 200, sí, 200. De 200, sí. Bueno, Muy bien. ¿Alguna pregunta? lo ¿No? sabéis todo, ¿eh? ¡Ah! Gracias. Quería saber en qué se traduce en términos de acceso de pequeñas empresas a contratos con la administración, todo este tipo de regulación. ¿Supone este tipo de regulación, estas necesidades de certificación, un obstáculo insalvable para pequeñas empresas? Te voy a contestar con una muy reciente directiva. Es una pregunta muy interesante, gracias. Hay una directiva de la Comunidad, la 2014-24, de contratación pública, que prohíbe a las empresas aspirar a contratos públicos si han tenido algún conflicto legal criminal, de encausamiento criminal, siempre que no prueben que han establecido un sistema de prevención del delito como el que hemos hablado de la 19.600. Luego, primera cosa que, gracias a ti, me puedo decir es que el tener un sistema como el 19.600 implantado eficazmente no solo va a servir de barrera frente a una posible criminalización de un acto hacia la empresa, sino que en términos de contratación pública, si has tenido la desgracia de tener un evento anteriormente, pero tú has podido demostrar que tienes un sistema eficaz, te van a permitir optar a una contratación pública, cosa que no podrás hacer tal como dice la directiva, una directiva que no está todavía traspuesta al derecho español, pero que lo será, en el 2018 tiene que estar traspuesta. Eso para que no se me olvide. Y luego respecto al otro, influye, claro, tú vas, pues, los pliegos de condiciones tanto generales como particulares te establece una serie de requisitos. Sistema de calidad, pues todos tienen que estar certificados según ISO 9001, por ejemplo, o con PECAL 2110, que es la equivalente para el Ministerio de Defensa. Entonces tú tienes que tener esos requisitos certificados, influye en ese aspecto. La gestión de riesgos, el Ministerio de Defensa te exige tener un sistema de gestión de riesgos no certificado, con la 31.000, pero te exige, es absolutamente imprescindible. Uno de los requisitos PECAL, que son suplementarios a los de la ISO 9001, exige tener un control de riesgos que coge las fases que hemos dicho ahí, la identificación de los riesgos, evaluación, mitigación y monitorización. Entonces, ¿en cuánto influye? Mira, yo no tengo los números, pero si te digo, vuelvo otra vez a la esencia. Que influya algo, me parece bien, pero influye mucho menos que el impacto que podría tener un incumplimiento en calidad, en medio ambiente o en el tema de la imputación criminal. Muy bien. Pues si no tenemos ninguna pregunta más, le ponemos la medalla Muchas gracias, a don rector. Luis. Gracias a ti. Bueno, hacemos un descanso y continuamos, que ya veo ahí al profesor, don Florentino Portero. Muchas gracias, profesor.